darle una introducción a Pepe. Bueno, pues buenos días. Lo hago también con dos objetivos, con dar la introducción a Pepe y con así facilitar que se vaya incorporando gente. Como decía Gustavo, ¿no? Bueno, desde hace tiempo teníamos ganas de este Nutre, ¿no? Y ya el año pasado ahí cuando estuvimos viendo posibilidades porque nos apetecía mucho pedirle a Pepe esta propuesta, ¿no? Bueno, digo, yo no voy a presentar ahí a Pepe Laguna, lo que sí que os voy a dejar es como con las ganas de que investiguéis y si no le conocéis, pues que no le conozca, pues que indague un poco, ¿no? Porque yo creo que es una manera, bueno, muy cercana, próxima y profunda de acercarse a algunos planteamientos teológicos y vitales, ¿no? Pepe es teólogo, en comillas, ¿no? Pero para mí también es como uno de los cantantes del grupo Anawin, que ha compartido ahí en varios encuentros anuales de los que hemos disfrutado y con nuestro querido Juan Carlos, ¿no? Y yo no sé si os acordáis, pero en muchos encuentros anuales, ¿no? Pepe en un momento dado decía, ¿qué es lo que más necesitamos, ¿no? En estos tiempos? ¿No? Joder, ¿qué asignatura no se nos tiene que olvidar, ¿no? Y la gente ahí pues decía, ¿no? Y Pepe siempre reivindicando la poesía, ¿no? Una de las canciones de Anawin dice con los pies en el barro y con el grito en el cielo, ¿no? Y para mí simboliza mucho como gran parte de la trayectoria de Pepe, que ha estado y está muy involucrado en dinámicas sociales, en dinámicas comunitarias, en dinámicas de exclusión, y también es de los teólogos que te invitan no a cerrar los ojitos y así a ponerte las manos juntas, sino a abrirlos y a tener las manos abiertas, ¿no? Entonces, bueno, desde hace tiempo hemos seguido como uno de los cuadernillos de Cristianismo y Justicia, el de la hoja de ruta samaritana, ¿no? El de encargarse, hacerse cargar y encargarse de la realidad, ¿no? Siguiendo como parte de la filosofía de Yacuría. Nos ha servido mucho como un itinerario que utilizamos en algunos de los procesos con voluntariado internacional y que hemos llevado a fronteras. Y lo que ahora le hemos pedido es bueno, que nos acercara, que no era obligatorio leer el cuadernillo y luego yo creo que quien no lo haya hecho se va a quedar con ganas de leerlo, ¿no? Es un cuaderno de Cristianismo y Justicia donde colabora Pepe así de manera asidua, ¿no? Esta es una especie de consejo, de seminario, ¿no? De esta organización que también es de la Compañía de Jesús. Y tiene que ver con los espacios sagrados, ¿no? Y cómo hacer estos lugares habitables en un contexto de globalización. No lo pensábamos así cuando estábamos, y de hecho las primeras conversaciones con Pepe para poner agenda y no estábamos en este contexto, y ahora nos toca con una realidad que también nos desafía y donde, bueno, seguro que Pepe también nos da ahí pistas. Entonces, bueno, pues esa es la invitación. La propuesta es que tengamos, Pepe, tú lo que consideres, pero como media hora larga, 35, 40 minutos, y luego tengamos un ratillo así de preguntas, de cuestiones. Pepe también a veces, bueno, es posible que utilice una presentación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que hará lo de compartir pantalla y podremos verlo, ¿no? Y bueno, y en algún caso, pues si pregunta o algo así, pues muchas gracias, Pepe. Nada, muchas gracias a ti por la presentación, a todos y a todas por la invitación. Pues eso, cuando lo habíamos pensado era presencial la charla, y es verdad que las circunstancias en las que vivimos, pues eso, el contexto, esta charla no puede ser ajena a eso. Y de hecho, es decir, es un poco extraño como hacer un paréntesis y abstraernos de la realidad para formarnos. Entonces, intentaré que lo que diga, bueno, pues he intentado que de alguna manera se cruce con lo que estamos viviendo estos días. Entonces, como decía David, yo
os presento algunas pinceladas de una reflexión en torno a los lugares que habitamos, los lugares que en estos momentos se están solapando. Es decir, que ahora en casa pues estamos asistiendo a una conferencia, estamos teletrabajando, tenemos a los críos estudiando, y entonces los lugares que habitamos, que los teníamos situados geográficamente fuera, pues se solapan, y los lugares sociales también se están redistribuyendo y reordenando. Ya entraremos a eso. Bueno, pues sobre eso querría un poco reflexionar. Me voy a apoyar en una presentación que yo no sé si cuando le dé yo desaparezco de la pantalla, no lo sé. Ahora me diréis. Y bueno, intentaré, como también lo virtual tiene el peligro de ser pesado, no me podéis levantar la mano y pararme, intentaré ser ameno y dejar espacio para que podamos reflexionar, que no sea una charla académica. ¿Vale? Entonces, voy a intentar hacer lo del compartir la pantalla, ¿vale? A ver cómo funciona. Compartir pantalla. Y vosotros me decís si... Voy a abrir una presentación de PowerPoint, ¿vale? Que antes se ha abierto. Lo he probado, ¿eh? Sí, ¿no? Se ve, ¿no? Perfecto, vale. Perfecto. Bueno, pues como decía David, bueno, hay un cuadernillo de Cristianismo y Justicia, que el título, bueno, aunque suena muy teológico, acogerse a sagrado, bueno, y el subtítulo, La construcción política de lugares habitables, hace referencia pues a esos espacios, a lo sagrado por comparación a lo profano. Lo sagrado es aquello que se protege, que tiene que estar protegido, y, bueno, y lo profano son lugares que no gozan de esa protección de lo sagrado. Eso sería un poco lo que quiero decir con acogerse a sagrado. Y mirad, yo creo que hay una cuestión en vosotros que trabajáis en cooperación al desarrollo y tal. Hace unos años había un eslogan que nos servía para nuestro trabajo, que era aquel de pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, lo global y lo local, bueno, de alguna manera sí que estaba definido, sí sabíamos cuáles eran esos lugares. Entonces, yo he cogido ahí a la aldea gala de Asterix y Obelix, y bueno, Asterix y Obelix, pues el espacio y el tiempo que hemos tenido hasta hace apenas unas décadas estaban definidos y delimitados. Es decir, no sé yo si cuando yo muevo el ratón se ve el movimiento del ratón también. Vale. Pues los dos ejes que nos definen los lugares, que sería el espacio y el tiempo, pues eso, teníamos la aldea gala, que sabíamos dónde estaba situada, y estaba situada dentro de un contexto más amplio, de una globalización, pero que todavía era controlable, que era el Imperio Romano y que era aquí el emperador. ¿Vale? Con la globalización o el globalitarismo, que no son conceptos, luego si queréis podemos entrar en ello, pero bueno, lo que ha empezado a ocurrir es que esos ejes espaciotemporales se están desestructurando. Es decir, que estamos viviendo en espacios que se nos han hecho infinitos. Es decir, el espacio ya no es la aldea gala, ya no es mi región. Es decir, pues eso, esta videoconferencia es un ejemplo de ese espacio que se ha hecho ubicuo. Y yo no sé desde dónde me estáis viendo cada uno, pero bueno, yo estoy en mi casa. Entonces, esa disociación de lugares es una característica de los tiempos que corremos. En lo que tiene que ver con el espacio. Y en lo que tiene que ver con el tiempo también, que antes tenía sus ciclos y ciclos controlables con el reloj, se han hecho inmediatos. Es decir, que ahí pongo un ejemplo muy tonto, pero en fin, el de Netflix y un videoclub. Probablemente los que seáis más jóvenes en la videoconferencia no sepáis qué es eso de un videoclub.
Pero en fin, antes cuando querías ver una película, o ibas al cine o ibas a un sitio donde alquilabas la película y te la tenías que llevar a casa. Eso requería el desplazamiento físico y también el tiempo para hacerlo. Hoy, si tú quieres ver una película, la tienes en digital y la tienes ya inmediatamente. Entonces, bueno, eso que es una obviedad, lo que estoy diciendo, sí que va a ir reconfigurando y a veces cuestionando situaciones y lugares que antes teníamos situados y que esta globalización va a dejar en sitios complejos, a veces ambiguos. Vale. Bueno, pues aquí tenéis lo que quiero decir, el espacio infinito y el tiempo instantáneo. Bueno, tenemos ahí, he puesto en la parte de la derecha todo lo que tiene que ver con la nube, con lo digital, es decir, lo que decía antes, estamos intercomunicados a través de una nube que no sé qué servidores están ahora mismo posibilitando que nos veamos, no sé dónde está la nube que posibilita el que nosotros nos estemos viendo. El servidor, eso, Gustavo que sabe de esto, nos lo podría decir, pero ciertamente hay unas realidades que no tienen lugar, Tú cuando subes un documento a la nube, bueno, confías en que eso se guarda, realmente se guarda en un sitio físico, pero ha desaparecido de nuestra visión y de nuestro control, que yo creo que va a ser lo más importante después. Tengo puesto aquí a la izquierda, que esto es un caso, por ir a casos concretos que tenéis todos y todas, tendréis de estos. Eso es una funda de móvil que compré a mi hijo hace un mes y pico, así. Quería una funda especial, los adolescentes. Que bueno, era esa y no encontrábamos en ningún sitio y yo nunca había comprado en AliExpress porque bueno, hay una de las cuestiones que tiene que ver con ese comercio deslocalizado que fomenta una serie de cosas. Pero en fin, como no lo encontrábamos, lo pedimos por AliExpress. Supongo que está en China, yo eso no sé dónde está. El caso es que cuando tú clicas, había varias cosas que me llamaron mucho la atención. Primero era lo poco que costaba. Yo pensaba de si viene de China, solamente el transporte cuesta más que lo que yo estoy pagando por esto. Entonces, y la otra cosa es que llegó, después de mes y medio, llegó al buzón de mi casa y yo no sabía ni de dónde venía ni a quién le había pagado, bueno, pero el caso es que yo tenía algo que me había llegado de un no lugar. Bueno, esa realidad económica funciona y funciona muy bien, o es muy eficaz, pero claro, en ese contexto hay realidades que se van quedando fuera, porque ya no pertenecen a nadie. Yo pongo ahí dos ejemplos. Por eso el pulmón del Amazonas que he colocado ahí, o el caso de los migrantes, he puesto el interrogante de en qué espacio y en qué tiempo están situados. Porque claro, empiezan a aparecer personajes políticos que deberían ser los que organizan esos espacios y nos dicen, como dice ahí Bolsonaro, que, pues eso, que es una falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y es un error, como atestiguan los científicos, decir que nuestros bosques son el pulmón del mundo. La Amazonía la sitúa en un lugar de quién es, no solamente de quién es quien la posee, sino quién la organiza y quién garantiza los derechos de protección de esa realidad. Con la migración pasa igual. Tengo ahí Trump, eso está cogido hace poco, refiriéndose al tema de la migración, pues eso, si llegan hasta aquí no les dejaremos entrar, no van a poder entrar, protegeremos nuestras fronteras. Entonces, claro, aparecen fronteras y no lugares abiertos para mercancías y estas personas y estas situaciones van a quedar fuera de un espacio y un tiempo. Y eso es terrible, porque cuando algo queda fuera de un espacio y un tiempo, se queda sin ningún reconocimiento
porque nos identificamos por espacios y tiempos y se quedan sin ninguna garantía de protección. Y bueno, esa situación yo creo que es en la que estamos. Por avanzar en esta definición de espacios y tiempos, en el derecho romano, lo pongo ahí abajo, había tres realidades, que eran las cosas, la res divini iuri, las cosas que pertenecían a los dioses, las cosas que pertenecían al pueblo romano y las cosas que se destinaban al uso general. Esas tres cosas estaban protegidas, y el derecho romano, la protección significaba que con esas cosas no se podían comerciar. Tenían que estar fuera del ámbito de la economía. Entonces, pues son lugares extra commercium, y un poco lo que yo decía al principio, esas cosas se protegían especialmente, eran realidades sagradas que no se podían profanar, y profanar era dejar entrar al comercio en realidades que tenían que estar fuera del comercio. Bueno, pues esa frontera que define lo sagrado y lo profano, yo, en lo que estoy hablando, para mí, lo que marca la frontera entre el sagrado y el profano, la frontera es la economía. Hay realidades que tienen que estar fuera de lo que son lógicas comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos aquí un texto del Evangelio, del Evangelio de Juan, que, bueno, que probablemente si hay creyentes o no, el texto forma parte de la cultura y es conocido por todos y todas, que es el Jesús cuando entra en el templo a expulsar a los mercaderes. Y lo que me interesa resaltar del texto es lo que tengo puesto en amarillo al final, pues eso, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Pues eso, por traer el ejemplo, lo que me interesa es, pues eso, que es un espacio sagrado, un espacio dedicado a la divinidad, forma parte de esos espacios que el derecho romano tenía que proteger, y el problema que hay es que se ha convertido en un mercado. Es decir, que hemos dejado que el mercado entre y pervierta esos lugares que tenían que estar fuera del comercio. Bueno, pues eso que pasa en el siglo I sigue pasando actualmente. Y yo pongo ahí qué lugares físicos y qué lugares simbólicos tenemos sí o sí que proteger de la profanación del mercado. Es decir, tenemos, y hago la diferencia entre lugares físicos y lugares simbólicos. Ahora os explico, bueno, intento aclararme. Hay lugares físicos que tienen que ver, son los hospitales, son las viviendas, son las escuelas, son los lugares de cultura, las universidades, las bibliotecas, son espacios físicos de ladrillos que están construidos que definen realidades que sí que hemos decidido como sociedad que el mercado no puede estar ahí. Es decir, la educación, las escuelas, no solamente es el lugar físico donde nuestros hijos y los profesores van a dar clase, sino que es un espacio que hemos decidido dotarnos como sociedad y del que no queremos que el mercadeo entre ahí. Tiene que estar protegido. Nos pasa lo mismo con la salud, o nos pasaba lo mismo con la salud. Ahora veremos cuando entremos en la situación actual si hemos dejado que esos lugares que tenían que estar a resguardo de sagrado no los hemos pervertido, no los hemos profanado. ¿Sí? Pero en fin, en cualquier caso, la sanidad pública, el derecho de toda persona a tener cuidados, también formaba parte de uno de los lugares sagrados que no dejaban pervertir. La vivienda, el derecho a tener una casa, a tener unos cuidados familiares, también forma parte de esas realidades que como sociedad no dudamos que tienen que estar protegidos, pero que curiosamente, o tristemente, el mercado ha ido arañando y metiéndose y apropiándose y llevándose al terreno de la economía lugares que no tenían que estar ahí. Entonces, bueno, cuando un hospital se privatiza, no solamente se privatiza un espacio físico, sino que se derrumba y se desmorona, pues
lo que nosotros venimos, pues, llamamos estado de bienestar, derechos de ciudadanía, derechos humanos. Es decir, en esa gradación que hago en la diapositiva entre los lugares físicos y los lugares simbólicos que veis a la derecha, bueno, hay lugares que formalmente damos por establecidos, y pienso ahora, por ejemplo, en derechos humanos. Es decir, los derechos humanos pueden aparecernos como lugares protegidos, sagrados, pero en la realidad es que los derechos humanos hoy son lugares frágiles, se han fragilizado. Es decir, el discurso de que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y en derechos, que nos parece es un discurso que serviría de refugio para muchas personas, pues nos damos cuenta que hoy es un discurso muy ineficaz. Cuando los migrantes llegan a las fronteras de los países, el derecho de la nación, el derecho del Estado, contradice y contraviene ese derecho humano. Es decir, no sé si tú eres igual y tienes los mismos derechos que yo, pero en cualquier caso no te adaptas a mis derechos particulares y no vas a entrar. Entonces estamos en un momento donde no solamente espacios físicos, sino espacios simbólicos que nos definen y nos constituyen como sociedades están en proceso de demolición. Yo en el cuaderno, que más allá de que sea mío, os animo a leerlo, sí que sostengo, apoyándome en muchos autores, que estamos en sociedades aparentemente pacíficas, estamos en una batalla simbólica por la captación de lugares. Hay una guerra por coger esos lugares que damos por asentados, y no podemos ser ingenuos o estar ajenos a esa guerra silenciosa en la que estamos inmersos. Yo cuando ponía antes el ejemplo de del comercio electrónico, la banca electrónica, es decir, todo lo que tiene que ver con no lugares, bueno, el uso o no uso de esas realidades, esas plataformas, condiciona el resto de lugares simbólicos. Luego, si queréis, podemos hablar sobre estos lugares, ¿vale? Y definir qué lugares como sociedad tendrían que estar protegidos. Pongo el caso aquí, bueno, luego la realidad nos va a poner casos más concretos, pero en fin, la cuestión de la gentrificación de las grandes ciudades es un ejemplo claro de cómo lugares habitables, lugares donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, donde tenemos nuestros colegios, donde tenemos nuestras universidades, donde tenemos nuestras panaderías, nuestras bibliotecas, los lugares donde vivimos, nuestras casas, pues el comercio entra en avalancha y convierte en mercancía lugares que tendrían que ser habitables. Y pues eso está pasando en Madrid, está pasando en Barcelona, está pasando en las grandes ciudades, que no se puede vivir. Se hacen los espacios donde hemos nacido, donde han nacido nuestros hijos y tal, nos tenemos que ir porque no podemos pagar los precios de los alquileres, los precios de los productos de las tiendas. Bueno, y eso que podemos ver como una realidad meramente sociológica está pasando, describir una situación, bueno, realmente es muy preocupante porque ahí sí que se ve claramente que hay una batalla que nos han ganado y nos han echado de esos lugares. Y eso es muy, muy preocupante como sociedad. Cuando en esos lugares aparecen, yo tengo aquí el espacio y el tiempo, ya salió antes, lo puse antes, bueno, pues hay situaciones, y vosotros y vosotras trabajáis en esas realidades, aparecen los limbos sociales. Y sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, y además así os tranquilizo, que ya no existe el limbo. Hace unos años que el Papa suprimió el limbo, porque el limbo era aquel lugar donde iban los niños que nacían sin bautizar, que tenían un problema con el pecado original. ¿Qué pasaba? Pues eso, si todos teníamos pecado original,
pues, y no daba tiempo a bautizarse, con el que el bautismo era el que borraba el pecado original, bueno, pues tampoco podían ir al cielo. Entonces había que inventar lugares de tránsito y bueno, pues estaba el limbo y el purgatorio, eran lugares de tránsito donde, bueno, de alguna manera uno iba ahí pues, quitando sus culpas hasta que podías ingresar en el espacio que estaba bueno, deseado, en el cielo, ¿no? Bueno, pues esos limbos que la teología ha suprimido afortunadamente, pues el mundo, la realidad económica, la realidad política, pues los ha instaurado. Es decir, que tenemos a muchas personas que están en limbos sociales esperando poder entrar en el paraíso anhelado, es decir, o en el limbo, en la simbología bíblica había un ángel con una espada que determinaba, que dejaba entrar o salir. Bueno, pues estas personas que están en los limbos sociales actuales están en ese momento, esperando que alguien les deje entrar o devolverlos al infierno de donde vienen. Porque y en esos lugares están ahí y es preocupante porque las herramientas que antes nos servían para reubicarlos espacialmente, yo por eso me he referido antes a derechos humanos, por eso tiene que ver también con instituciones supraestatales que nos han servido de refugio, bueno, pues están en tierra de nadie y porque no sabemos cómo construir o quién dirige, quién son los arquitectos que construyen los lugares para estas personas que están fuera. Bueno, pues ahí tenemos un problema porque sí que podemos ayudar, sí que podemos denunciar, pero lo tremendo es la reconstrucción de este espacio y este tiempo. Hay que darle la vuelta porque se nos ha ido de las manos, y se nos ha ido de las manos dos coordenadas que son fundamentales para la vida. En el cuaderno que está en la base de lo que estoy diciendo, muy rápido, ¿vale? Para dejar también un poco de espacio para hablar. Sí que hablaba de esa... Es decir, bueno, pues si queréis, ante este diagnóstico, aquí hay un debate interesante que tiene que ver con la impotencia. Es decir, bueno, somos capaces a nivel estructural de reconstruir esos lugares, a nivel político, ¿qué tenemos que hacer? Y a veces, si la respuesta es negativa o no, aparecen como los lugares más cotidianos y tenemos esa lucha en ámbitos de reflexión sociopolítica. Es decir, bueno, pues, negarle a la política la capacidad de reconstruir lugares y un repliegue hacia lo doméstico. Ahí hay un debate que vosotros probablemente también tengáis. Pero bueno, entonces reconozco que estos lugares habitables que yo propongo son lugares domésticos, o sea, son lugares, es decir, que podemos crear o que podemos, si queréis, proteger. Entonces, os lo enumero, como tenéis por ahí el cuadernillo, lo podéis leer desarrollado. Yo creo que es urgente construir o delimitar lugares rojos, que yo hablo de espacios de veneración, es decir, reconocer que hay lugares sagrados. Eso también en sociedades seculares, afortunadamente, hay un peligro de que en una sociedad altamente secularizada se pierda el significado de lo sagrado. Lo sagrado es aquello que es inviolable. Y lo que es inviolable es la vida humana amenazada, lo que es inviolable es la vida de la mujer maltratada y lo que es inviolable es la vida del niño. Y eso, cuando digo inviolable, es que ninguna lógica contable puede pervertir esa realidad. Ninguna lógica contable. Entonces, y que esas realidades se protegen porque sí. Es decir, no vale decir, bueno, vamos a ver, hay que proteger, pero teniendo en cuenta los flujos migratorios, la capacidad de acogida, esas lógicas mercantiles o organizadoras, para algunas realidades la religión es en eso contundente. Hay lugares y
situaciones sagradas que se protegen porque sí. Y no habría que explicar nada más. Al migrante se le acoge porque sí. Y luego, y eso no significa que no seamos conscientes de las dificultades y de las estructuras y los movimientos que tenemos que hacer. Claramente, no somos ingenuos, ni simplistas, ni simplificadores de la realidad. Pero lo sagrado se acoge porque sí. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y ese discurso como muy contundente, hay un cierto relativismo que lo ha perdido y que no deberíamos perder, no por nosotros, sino por las personas que están en esos lugares. También reclamo los lugares amarillos, es decir, en una sociedad donde todo se mercantiliza, donde todo pasa por caja, pues eso, la reivindicación de lugares de gratuidad. Le llamo amarillo porque hay toda una economía que se llama así, que tiene que ver con pues, la economía, con la tercera edad, pues eso, los ancianos que ahora están en el centro de atención, bueno, pues son un mercado muy interesante que viven más tiempo, consumen, viajan, bueno, pues hay un mercado ahí de la... Bueno, pues yo lo reivindico como espacios de gratuidad a los amarillos. Y pongo ahí, lo voy a enunciar nada más porque no me da tiempo, estar muy atentos y ser muy lúcidos con todo lo que tiene que ver con economías que se presentan como amarillas, como gratuitas, toda la economía colaborativa. Bueno, pues que ahí hay que estar muy atentos porque no todo no es solo lo que reluce. A veces hay gato encerrado por ahí. Bueno, ahí no me da tiempo a ampliarlo, pero bueno, en otra ocasión si queréis. Proponía también la creación de lugares verdes, espacios de cuidado y respiro. Y son espacios que sí que hemos ido siendo muy conscientes, tiene que ver con todo el mundo de la ecología, pero tiene también que ver con el mundo del propio autocuidado, de todo, del propio... y de darnos cuenta que la necesidad, que voy a volver ahora sobre ello, de pasar de un modelo de sociedad, de un modelo construido en torno a sujetos autosuficientes, a sujetos vulnerables. Como voy a volver sobre eso ahora después, lo dejo también enunciado. Yo creo que necesitamos también construir lugares violeta. El lugar violeta es el lugar del color del feminismo y tiene que ver con el lugar de las identidades y el reconocimiento. Yo creo que urge crear espacios en los que personas, porque claro, si en una expresión más amplia, en un diagnóstico más amplio, no solamente las personas quedan excluidas de espacios y tiempos de servicios, de lugares de atención, de cuidado, sino que también son arrojados de lugares de reconocimiento. De personas que no se sienten reconocidas, que sus identidades bueno, no están recogidas en un espacio y un tiempo que los expulsa. Pues yo creo que también ahí hace falta generar dinámicas de reconocimiento y de acogida. Y por último, pongo ahí construir lugares naranja, que los identifico como lugares festivos. Yo creo, y eso es pues eso, es una reflexión, si queréis, muy personal o una autocrítica, es decir, que en el mundo de lo social, en el mundo de la cooperación, a veces solemos pecar de una excesiva ética. Cuando antes decía David que yo reivindico la poesía, probablemente sea también por higiene personal, por carácter personal, porque a veces sí que vamos con reivindicaciones que son que hay que seguir manteniendo, pero bueno, con una exigencia ética que a veces se nos puede volver en contra, porque la realidad es muy tozuda y los cambios son muy lentos y la realidad no solamente se define como necesidad y como trabajo, sino que también la parte festiva forma parte de lo que nosotros somos. Yo pongo en el cuaderno pues eso, que a veces hay
en personas que entran por primera vez en contextos de exclusión, en contextos de vulnerabilidad, a veces se sorprenden cuando te cuentan la experiencia. Hombre, si eran espacios muy duros, espacios de sufrimiento, de carestía, de necesidad, pero había personas que se lo pasaban bien, o que disfrutaban, o que había fiesta. Y para mí eso no solamente no es que sea algo que no me llame la atención, sino que forma parte nuclear de lo que somos como seres humanos. Es decir, que en un campo de refugiados los niños jueguen al fútbol con una pelota que se han hecho, eso es una afirmación de la humanidad que somos, de la humanidad que somos. Es decir, y negar, cuando uno encuentra situaciones de violencia donde los niños no ríen, no juegan, uy, eso es una situación tremenda. Hay una negación de lo humano muy profunda. Por eso reivindico la fiesta no como evasión de la realidad, sino como afirmación de lo que somos. El ser humano es decía por ahí un teólogo, es un homo festivus. Somos el único animal que nos disfrazamos, que soplamos velas, y eso nos constituye. Y eso tiene que estar presente incluso en ámbitos donde la necesidad parecería que eso estaría mal visto, que nos chirría. No, hace falta, eso tiene que estar ahí porque nos humaniza. Y esos serían mis lugares, y con eso terminaría, si queréis, la presentación del cuaderno. En estos tiempos, y así rápidamente, he añadido otra diapositiva, que la voy a poner y con eso termino la presentación, que tiene que ver con, lo he puesto ahí arriba, lugares en tiempos de coronavirus. Los lugares que yo he puesto ahora, los rojos, los verdes, los naranjas, los amarillos, son lugares que a mí me parecen, probablemente entre todos y todas, detectemos más lugares. Pero bueno, son lugares como muy concretos y muy situados. Yo creo que la situación actual de pandemia en la que estamos inmersos, lo que ha hecho es, nos ha obligado a resituar los lugares. Y de pronto el planeta de constelaciones, que antes la economía, yo he puesto, estaba en el centro, la economía lo que quería era que el resto de lugares gravitara en torno a la economía. Bueno, de pronto en 15 días ha dado la vuelta y el hospital sería el lugar físico que ocupa el centro, y si queréis los cuidados serían el lugar simbólico que están en el centro. Sea porque tenemos que protegernos, sea porque hemos decidido como sociedad que los cuidados iban a ser lo prioritario, y pues de pronto hemos decidido que como sociedad tenemos que cuidar a los más vulnerables, y los más vulnerables son los ancianos, y eso hemos decidido que ahora, por el momento, sea lo prioritario, y que el resto de lugares, la economía, el ocio, el trabajo, la educación, van a ocupar otros lugares, se van a alejar y van a orbitar en torno a ese cuidado. Bueno, yo creo que esa realidad dibuja lo que está pasando, y yo creo que el reto, lo decíamos ayer en una conversación en Cristianismo y Justicia, el reto es ver si como sociedad esos lugares coyunturales o ese orden coyuntural de ahora, si como sociedad pensamos que ese es el orden que debería regir la sociedad, la construcción, pues cuando salgamos de esta, pues que no vamos a salir iguales, obviamente, y que hay una tarea de reconstrucción, bueno, que aprovechemos la crisis para poner en el centro aquellos lugares que tienen que estar en el centro, y para proteger y volver a poner en sagrado aquellos lugares que hoy en día, pues eso, todo el tema de los cuidados, cuando hemos dejado que el mercado entrara y que se privatizara, pues hemos visto que han tocado algo sagrado que ahora necesitamos. Bueno, a lo que voy es cómo esta situación coyuntural sacamos aprendizajes estructurales que nos obliguen a recomponer esos espacios y esos tiempos,
Yo creo que para mí es evidente que tendríamos, que hay un reto que es reconstruir como sociedad nuestras instituciones en torno al planeta de los cuidados y de la vulnerabilidad. Y yo creo que eso es lo que os quería decir. Abrimos, si queréis, a comentarios o preguntas o lo que queráis, ¿vale? Voy a ver si cierro esto, a ver cómo lo hago. Ay, sí. Ya os veo. Gracias, Pepe. Nada. Muchas gracias sobre todo por tu capacidad de síntesis de algo que es eso, complejo de explicar. Hemos puesto en los comentarios o en el chat el enlace, creo que ha sido David, el que ha colocado directamente el PDF, donde está el documento que hace referencia, que es escrito. Creo que estaba en invitación. Eso, la idea era tener otro ratito más para comentarnos, reflexionar o que queráis, ¿no? Para que sea un diálogo realmente como está así planteado. Alguien que quiera, creo que si levantamos la mano, si le dais al botón de participar, hay gente que levanta la mano manualmente, físicamente, y hay gente que la hace virtualmente. Si vais a... Cristina sí, ha levantado la mano con su mano. Lo que pasa es que no podemos ver todos a la vez porque son varias pantallas. Entonces, en participantes, si dais a ese botón, os van a salir todos los participantes y ahí podéis, en vuestro darle a la reacción. Bueno, Cristina, no sé si hay alguien más. Está Nieves y Kigan. Vale, pues por ese orden. Cristina, Nieves y después Kigan, ¿vale? Hacemos como tres, ¿no? Y luego si surgiesen esos tres, otros tres, pues los damos paso. Cristina. No se te oye, Cris. No te oímos, Cristina. Hola, hola. Ahora sí. Sí. Pues te estaba diciendo, muchas gracias, Pepe, por este rato y por lo que nos has compartido. Y yo simplemente quería contaros que estos días me ponía muy nerviosa cuando la gente empezaba a hablar de los aprendizajes, de un cambio de vida radical tras pues esta experiencia de encerramiento. Y bueno, que me parece propósitos como muy chulos, pero a la vez, quizás por mi sentido un poco más cínico, lo veía como algo más utópico. Y me quedo con lo último que has dicho, de reconstruir nuestras instituciones alrededor del cuidado y la vulnerabilidad, porque por primera vez me da la sensación de que es un input claro, ¿no? Que indica un camino, una vía, un punto desde el que se puede construir. Y es la primera vez pues, que al escuchar un propósito para un tiempo después del coronavirus, lo veo factible y es algo que me llena de esperanza. Así que simplemente muchas gracias. Gracias. Nieves creo que era la siguiente, después Kigan. Y creo que ha levantado también Elisa. Muy bien. Creo que en algunos sitios es muy utópico esto. Hay las nuevas tecnologías y nos unen, pero también nos separan. A ver, yo cuento mi experiencia personal, ¿vale? Yo soy profesora de refuerzo escolar con chicos que viven situaciones pues lo más difíciles que os podéis imaginar. O sea, todo lo malo que le puede pasar a los críos, a un crío con esos años, pues les han pasado. Y entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué van a hacer con estos chicos cuando se acabe el coronavirus? Porque las educadoras estamos atadas de pies y manos, ¿no? No podemos, evidentemente, entrar en contacto con menores, pero es que aparte estos menores no tienen acceso a Internet, o sea, bastante tienen con llegar a fin de mes. Y me parece, las nuevas tecnologías y que luego la sociedad se reconstruya así, pues en el entorno educativo, que es un entorno sagrado, hay gente que podrá reconstruir
porque ha tenido un acceso a las tecnologías muy, muy bueno, y hay gente pues que va a estar más fastidiada de lo que está. Y a ver cómo acompañamos esos procesos y a ver cómo adaptamos a esos chicos. Porque desde luego no hace falta irse a ningún país extranjero para ver las coyunturas, las desigualdades que ya estaban antes y que desde luego van a estar, se van a elevar mucho más después de esta crisis, ¿no? Siempre pagan los mismos. Gracias, Nieves. Bueno, no sé si Pepe quiere contestar algo así o comentarlo o... No, yo aquí ya, pues eso, empatizar con lo que decís. Es decir, yo creo cuando la reflexión de que el cuidado y la vulnerabilidad me parecen, como decía Cristina, yo creo que ahí, yo estoy convencido, es decir, además no lo digo yo, hay toda una reflexión, además que viene de manos de las mujeres, que culturalmente se le han atribuido las ocupaciones de cuidado y que las mujeres claramente lo quieren llevar a la esfera de lo público, es decir, que no son las mujeres las que, pues eso, el espacio privado que los varones hemos llevado a los cuidados, pues hay una corriente muy fuerte que reivindica que los cuidados formen parte de la estructuración política. Eso está todavía en pañales, pero en una situación como la actual resulta evidente, porque hemos construido una sociedad desde la modernidad, desde la Ilustración, si queréis, que se ha basado en torno a la autosuficiencia, al individuo autosuficiente. El modelo de persona era un varón, por supuesto, como dice Nieves, un varón adinerado, burgués, si queréis, en género heterosexual, sano, sin ninguna... Es decir, los niños y los ancianos, por ejemplo, bueno, pues todavía no son adultos, no tienen el modelo de autosuficiencia y están desechados. Entonces, hemos construido un modelo que pensábamos que era así y realmente y hemos vivido de espaldas a nuestra vulnerabilidad constitutiva. Entonces, ahora cuando llega un bichito y nos damos cuenta que todos somos frágiles, dice, bueno, ¿y por qué no construimos una sociedad que parta de lo que nos acomuna a todos, que es que todos somos frágiles? Dicho eso, es verdad que no todas las fragilidades son iguales y que claro, hay dentro de los vulnerables hay gente más vulnerable todavía. Hay diferencias entre lo que es vulnerabilidad y lo que es precariedad. Es decir, hay situaciones que tenemos que seguir luchando. Pero yo creo que ahí hay dos claves que sí que... o dos intuiciones que yo creo que... a ver cómo, pero sí que teníamos que construir una sociedad, pues que, como dice Nieves, que como atiende prioritariamente a los más vulnerables, pone los medios, los recursos a su servicio, pero desde el reconocimiento de que estamos hechos del mismo barro frágil, que yo creo que a veces eso también se nos ha olvidado, que en esta situación actual hay una parte que nos amenaza, porque la tenemos muy cerca, y también me puede pasar a mí. Dices, claro que sí, pero lo que para nosotros es una situación excepcional de amenaza, para muchas personas es una situación constante. Es el pan nuestro de cada día. Nosotros ahora tenemos este virus sanitario, pero está el virus de la migración, el virus del maltrato, el virus de las hambrunas, y hay personas que están en un estado de excepción continua. Entonces, yo creo que también otro de los aprendizajes en las sensibilizaciones, el poder vivir miedos parecidos y sensaciones parecidas a las que hay personas que viven día a día. Bueno, pues yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, se me ocurre. Seguimos con el orden, Keegan y luego Elisa. Hola Pepe, ¿qué tal? Gracias por la charla. Te hablamos desde Vigo. Yo tenía dos dudas. Una, no sé si podrías entrar, aunque sea un poquito,
en el tema de las trampas dentro de esos espacios amarillos que has hablado de la economía colaborativa. Me gustaría que pusieses algún ejemplo y que lo explicases. Y después, en esta última diapositiva donde ponías que en este universo los cuidados y la vulnerabilidad se ha puesto en el centro y ha desplazado la economía, si tú crees que esto es un nuevo escenario provisional en breve, esperemos que en breve vuelva a recuperar lo tradicional, que es la economía a un lado y que de nuevo los cuidados se vuelvan a la periferia cuando esto termine. Gracias. Pues sí, cuando hablo de economías colaborativas, pues estoy pensando en Uber, en Airbnb, pues en eso compartimos apartamentos, compartimos coches, es decir, que en principio son relaciones positivas y que todos valoramos, pero bueno, que cuando entra el mercado por detrás, pues, se pueden pervertir y de hecho, pues eso, Cabify pues tiene que ver, da trabajo a personas de mayores de 50 años que estaban fuera del mercado laboral, pero genera un caos tremendo en el mundo del taxi que os voy a contar. Entonces, bueno, a veces sí que es verdad que nos pasa igual que con lo que decíais con las nuevas tecnologías. Pues las nuevas tecnologías nos posibilitan estar hoy aquí hablando a distancia, pero bueno, también imposibilitan a otras personas. Hoy leía yo en el periódico, bueno, pues lo que está pasando en educación. Yo estoy hablando ahora aquí, pero tengo a mis hijos arriba en otro ordenador y una tablet en casa. Entonces, bueno, si eso no lo tienes, pues te quedas descolgado y esa brecha digital está ahí. Entonces, por ahí va la cuestión. No ser ingenuos a comprar todo lo que nos venden como bueno, porque sí que es verdad que estamos en un momento que la realidad, como siempre, pero hay que ser especialmente lúcidos. Aquí las cuestiones ya no están entre el bien y el mal, así como muy maniqueo el tema, sino en matices que a veces son rendijas por donde se nos cuela cosas que no deberían colarse. Y con respecto a lo que decías del escenario, de ese nuevo orden planetario, si es provisional, si es un paréntesis o no, pues eso va a depender de nosotros. Ahora, por ejemplo, hay dos maneras de entender las crisis. Siempre obligan a reconfigurar las crisis personales, y aparece lo importante en el centro y lo secundario se va hacia atrás. Entonces, como sociedad estamos en un momento de crisis y las crisis se resuelven pues si al final esos espacios quedan configurados como tienen que estar. Hay dos tendencias ahora, una tiene que ver con el entretenimiento y otra con la producción, que bueno, que en estos momentos pues aparecen empresas que nos quieren una avalancha de libros, de películas que a veces nos agobian, decir, no me va a dar tiempo a distraerme con tantas cosas que me están proponiendo. Y hay una parte de entretenimiento que, como yo decía antes, que no solamente es buena, sino buenísima. Todo el día en casa, con familia, con niños y tal, hace falta distraernos y hace falta que siga produciendo. Yo y vosotros también estáis trabajando desde casa porque la producción tiene que seguir. Pero haríamos mal en que la evasión y la producción nos sirvieran como vamos a meter la cabeza bajo tierra, como las avestruces, para ver si pasa la realidad, a ver si pasa esto. Porque esto no pasa, porque lo que está pasando es esto. Perdonad por el juego de palabras. Es decir, no podemos hacer un paréntesis y que luego cuando volvamos todo siga igual. Decía el otro día una enfermera en una entrevista que le hacían, bueno, que aquí vamos a salir, eso no sé si lo he dicho antes, todos cambiados, y ella decía que íbamos a salir mejores. Pues yo creo que ese salir mejores ya no es una cuestión de inercia. Cambiados, seguro que sí, inevitablemente. Que eso sea mejor depende de nosotros. Depende de nosotros. Que nos configuremos socialmente, políticamente, comunitariamente en torno al cuidado, eso es una decisión y eso exige una voluntad
Y eso no es solamente el sentimentalismo, porque eso durará un tiempo. ¿Será así o no será así? Pues yo creo que dependerá si aprendemos o no aprendemos. Dicen algunos filósofos y algunos teólogos, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hay una escuela alemana, la escuela de Frankfurt, que lo que decían era, a partir de ahora no podemos volver, después de la Segunda Guerra Mundial, después en concreto del Holocausto judío, no podemos seguir pensando la realidad de espaldas al sufrimiento. Y para ellos fue el leitmotiv, no podemos pensar las ciencias, la educación, de espaldas a eso, porque nos ha marcado, nos determina. Yo creo que estamos en un momento así. No deberíamos o no deberíamos volver a repensarnos como sociedades de espaldas a lo que ha pasado y a lo que está pasando. El sufrimiento tiene enseñanzas que solo el sufrimiento da, pero para eso tenemos que tener la valentía y el coraje de no esconder lo que el sufrimiento enseña. Y necesitamos el espacio y el momento para mirar el sufrimiento cara a cara. Y entiendo que eso no es fácil. Elisa, y creo que no hay nadie más, y si no hay nadie más, yo creo que con Elisa cerramos el espacio, ¿te parece? Pepe, sí. Sí, Elisa, si cuando tú quieras. Vale, menos mal que cerramos porque así puedo hacer la pregunta todo lo grande que quería y si no la pensaba cortar. Son como muchas cosas en una, o sea, sobre todo lo que querías tu opinión. Bueno, lo primero, muchas gracias porque me ha gustado muchísimo todo lo que has compartido. Además, a mí me gusta mucho Marc Aurèle y me gusta mucho la teoría de los no lugares. Lo que pasa que es verdad que sí que me doy cuenta, y no lo había pensado, que muchos de los no lugares a los que tú te refieres no son los mismos que él exponía en su teoría, porque su teoría es de los años 90 y es verdad que con la revolución tecnológica, sobre todo aquí en Occidente, pues tú mencionabas cosas muy distintas que son no lugares, pero que son nuevos. Sí, no son los supermercados. Eso es, ¿no? Y estabas hablando de la economía colaborativa, la banca online, o sea, nosotros estamos encerrados en casa, pero no nos falta de nada. Y bueno, todo lo hacemos a través de no lugares, que obviamente en el año 90 y poco que escribiese el libro, vamos, eran impensables casi. Entonces, por un lado es preguntarte si tú crees que, o sea, su idea de la sobremodernidad, que es un poco el paradigma que teníamos en los 90 de cómo se relaciona el ser humano con sus entornos o con sus espacios cotidianos y con la tecnología, si crees que puede cambiar para algo positivo, porque de hecho ya está cambiando, pero el riesgo es que cambie algo negativo, sobre todo por lo que decía Nieves también, la brecha digital, la gente que estamos dejando fuera. Y por otro, la otra pregunta, que las dos están ligadas, sería un poco respecto a lo que decías al final, ¿no? Que tenemos que a lo mejor reinventar o cambiar el paradigma desde la política, pero que la política la haga la ciudadanía también. ¿Cómo vamos a hacer eso ahora que nos estamos dando cuenta que en realidad, o sea, el replanteamiento es obligado, pero ahora los actores económicos son los que están teniendo como la respuesta estratégica? Vamos, yo por lo menos lo que estoy viendo en esta crisis es que son las empresas las que están ahí, es Inditex el que está poniendo la logística, es Huawei la que está poniendo los materiales y por lo menos en el caso de Europa, la Unión Europea no está sabiendo hacer nada. Estados Unidos está dando la espalda, Inglaterra está dando la espalda a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo queremos repensar el mundo? ¿Cómo se te ocurre que podríamos repensarlo para que no se nos coman las empresas que ahora mismo son los actores estratégicos más potentes? Gracias. Pues esta pregunta. Pues no lo sé. O sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo y comparto el diagnóstico. Es decir, ¿qué está pasando? La política no vehicula el cambio. Vemos que la política es frágil y entonces dice, pues es poco operativa, no sabe cómo reaccionar y el discurso político, bueno, entonces ahí tenemos un grave problema porque si la política no es la que va a gestionar o gerenciar ese cambio que queremos, ¿quién lo va a hacer? Y como tú dices, aparecen empresas
que tienen medios, que son ágiles y que son hábiles y que son eficaces. Y entonces, frente a una política ineficaz, aparece una economía muy eficaz. Y ahí, bueno, pues ahí tenemos un problema. Y entonces hay gente que dice, revitalicemos la política. No podemos permitirnos políticas de baja intensidad como las que estamos teniendo ahora. Pero claro, del dicho al hecho, pero por ahí el diagnóstico está claro. Y luego es verdad que lo que tú dices, como estamos en un momento, claro, un momento de crisis de paradigma. Es decir, estamos cambiando de un cambio de época a otro cambio de época, y entonces se nos están cayendo discursos, relatos. Cuando yo hablaba de derechos humanos como discurso frágil, es muy preocupante. Entonces, hasta donde yo llevo analizado para mí, es decir, hay como dos corrientes. Hay una que dice, lo que tú decías de la sobremodernidad, es decir, no tiremos por tierra lo que teníamos conseguido, es decir, derechos humanos, estado del bienestar, es decir, lo que quede todavía de hilo de vida, eso hay que fomentarlo y hay que radicalizarlo. Y ahí tienes autores como Marina Garcés, que habla de la ilustración radical, que en el fondo quieren, no podemos tirar por la borda los logros que teníamos por ahí. Luego hay visiones más pesimistas. Ahí está Jorge Riesman, desde el campo de la ecología, que habla de tiempos póstumos. Es decir, que lo que dicen es que, bueno, realmente no hay posibilidad de cambio porque estamos llegando al final de los tiempos, una visión muy apocalíptica, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es gestionar la debacle que se va a producir sí o sí. Entonces, bueno, ahí son opciones, donde nos situamos cada uno, pero sí que es verdad que ciertamente no tenemos un solo relato de construcción de futuro. Y yo creo que es muy... Y antes sí lo teníamos, es decir, que hace 80 años el discurso, aunque no lo nombráramos así como sociedad, el discurso de la modernidad, del progreso, es el convencimiento de que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros, eso era evidente, eso no se negaba. Entonces, bueno, había como discursos dados por hecho que funcionaban y nos servían. Claro, cuando eso se viene abajo y no hay un solo referente, vosotros como organización que trabajáis en determinados contextos, se establecen redes estratégicas no solo de prácticas, sino también de discursos políticos. Y los actores políticos también se han diversificado. Entonces, yo creo que también hay una parte que es muy interesante de tomar conciencia de la dimensión política, más allá de la dimensión de eficacia, de resolver problemas, sino de la dimensión política de lo que hacemos, está configurando una nueva manera de hacer sociedad. En el mundo educativo, claramente, es decir, la educación para la ciudadanía que se estudia en los coles, antes es una educación que no solamente forma para inscribirse en una realidad, sino que construye la ciudadanía. O sea, que lo que estamos haciendo está construyendo una realidad diferente y que no va a ser tan homogénea como lo teníamos hasta ahora, seguro. Y que hay amenazas, muchas. Que el peligro de que, pasado este momento, los planetas económicos vuelvan a reconquistar sus espacios, claramente, porque sí que es verdad que estamos en una guerra. La guerra no es, que hay un discurso también bélico en torno al tema sanitario, ahí no está la guerra. La guerra está en otro sitio, en otros lugares. Y sí que la hay, claramente, por invadir espacios, claramente. Perdonad que me haya alargado. No, yo creo que, bueno, es lo que iba a decir ahora mismo. No hay nadie, ¿no? Que creo que ya... no, es lo que iba a decir ahora mismo, Pepe, que creo que estamos 30 y había hace poco 30 personas, 32, totalmente, hablo por mí, enganchados a la conversación. Y ese era el objetivo de este espacio, de Nutre. Y, bueno, por cerrarlo ya, agradecerte este rato. Creo que va a tener mayor consecuencias este espacio por tu marco de pensamiento,
en una organización como la nuestra y además en el momento en el que estamos, como estamos comentando. Y estoy seguro de que estas conversaciones las vamos a tener, las estamos teniendo, las tendremos ya como organización, ¿no? Y entre nosotros. O sea que gracias por aportarnos esa mirada, ese lenguaje tan cercano también a nuestra institución, como es el concepto de espacios y de cuidado. No sé, David, si quieres, bueno, un poco como... Y nada, agradecer también a... Sí. No, dale. No, agradecer a todas las personas que habéis participado. Este vídeo lo vamos a compartir. Y como digo, sería bueno que también lo podamos compartir con las personas que creamos que le puede interesar. Hay que hacer también ese trabajo de difusión. Hemos puesto... David había compartido antes el documento específico de PDF y ahora creo que ha abierto también, ¿no, David? Un Drive donde aparece bibliografía que ha sido casi medio comentando, ¿no? Que he visto que hay gente que ha tomado nota de lecturas o de autores. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por este regalo de rato, de espacio. David, sí, ya. Os enviamos el documentito porque parece ser como, bueno, es la bibliografía de Pepe con los últimos libros. El último que tiene creo que es el de Escuelas que Futurean, ¿no? O algo así. Sí. Salió y se paró, porque claro, no se puede... Sí, pero sí, ese está por ahí. Y luego tiene alguno muy en clave del arte de elegir, como de temas de coaching ignaciano y tal. Bueno, no por hacer comercial, sino por decir, bueno, pues que hay también como muchas pistas de las que he ido desvelando. Pues nada, un aplauso, aunque sea virtual, pero que te llegue con toda la... Eso es, a vosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Venga. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, más espacios, así que estad atentos y atentas porque habrá más espacios de este tipo, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Adiós. 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 Adiós.